Hola, feliz día, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Por acá estamos en esta gran cruzada en Palabra Cierta para darles a ustedes herramientas que les permitan discernir, tomar mejores decisiones y sobre todo manejar situaciones adversas, difíciles, complejas como las que estamos viviendo todavía en el país, pero con la mejor actitud del mundo, con ese optimismo que nos garantiza que las cosas sí puedan estar mejor. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También te invito a disfrutar de nuestra nueva opción de streaming, Televen Max. Entra en televenmax.com.ve, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableado, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. El camino hacia la recuperación psicológica después de vivir un evento impactante o una crisis es un proceso profundamente humano y personal. Cuando nuestra estabilidad emocional se ve sacudida, es completamente normal experimentar miedo, confusión, tristeza o una constante sensación de alerta. Este proceso de sanación no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, paciencia y sobre todo pasos firmes para reconstruir la sensación de seguridad y bienestar que se vio alterada. El primer requisito fundamental para iniciar esta recuperación es restablecer la seguridad básica y el orden en la vida cotidiana. Esto implica alejarse de los estímulos que generan caos, como los rumores o la sobreinformación, y enfocarse en cubrir las necesidades físicas inmediatas, como el descanso y la alimentación. Retomar pequeñas rutinas diarias como fijar horarios para comer, conversar o dormir, le envía una señal clara al cerebro de que el peligro inmediato ha cesado y que es posible recuperar el control de nuestro entorno. En la gran mayoría de las situaciones iniciales no se necesita la intervención inmediata de un profesional de la salud mental. Cuando las reacciones emocionales son moderadas, la principal fuente de alivio proviene del apoyo social y sobre todo comunitario. Contar con familiares y amigos dispuestos a escuchar sin juzgar, compartir las preocupaciones con personas que pasaron por lo mismo y recibir muestras de solidaridad son herramientas naturales y poderosas que permiten procesar el susto y asimilar la experiencia con el paso de las semanas. Las respuestas naturales ante el estrés, como el llanto, el sobresalto ante ruido fuertes o la dificultad temporal para concentrarse, suelen disminuir gradualmente por sí solas. En estos casos el autocuidado es la clave. Permitirse sentir esas emociones sin culparse, practicar la respiración profunda y mantenerse activo físicamente ayuda al cuerpo a liberar la tensión acumulada. Si la persona nota que cada día se siente un poco más tranquila y conectada con su presente, el proceso de curación natural está funcionando con éxito. Por otro lado, existen escenarios específicos donde la ayuda de un psicólogo o terapeuta se vuelve indispensable. Se debe buscar un profesional si, tras varias semanas, los síntomas en lugar de disminuir se intensifican, manifestándose en insomnio severo, ataques de pánico constantes o un aislamiento total. También es una señal de alerta clara cuando el malestar interfiere directamente con la capacidad de la persona para realizar sus actividades básicas, como trabajar, estudiar, cuidar de los suyos o salir a la calle, debido a un miedo paralizante. En resumen, la recuperación psicológica es un equilibrio entre nuestras capacidades internas, el respaldo de quienes nos rodean y la guía especializada cuando el panorama se vuelve muy complejo. Sentir vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una respuesta humana ante la adversidad. Aprender a identificar cuándo es suficiente el apoyo de nuestros seres queridos y cuándo es momento de acudir a un terapeuta es, en sí mismo, el paso más valioso para proteger nuestra salud mental y salir adelante. Pero para profundizar más en este tema, hoy nos acompaña una especialista en la materia, ella es psicóloga, así que felices de recibir acá en el estudio de Palabra Cierta a Beatriz Franco. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, feliz además de tenerte acá porque sabes que amo todos los temas de salud mental y hoy más que nunca son necesarios en el país. Volver a la normalidad, ¿qué tan difícil puede ser después de todo esto? Más que difícil, es complejo. Es un camino que hay que construir y hoy vamos a hablar más o menos qué pasos van a ir apareciendo. Aquí creo que lo más importante, Beatriz, es entender que las emociones están para sentirse, ¿no? Para vivirse, pero hay que manejarlas, gestionarlas o autorregularlas. Exactamente, y eso es bienestar. Cuando puedes gestionarlas, cuando puedes manejarlas de alguna forma. Ahora, no siempre es la reacción. Hay personas que pueden quedar en shock y esa ya es una señal de alarma. Bueno, de eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta, así que ya venimos con más.
Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre qué se necesita para una recuperación psicológica con nuestra invitada de hoy. Ella es Beatriz Franco. Bienvenida nuevamente, Beatriz. Muchas gracias. Mira, Beatriz, recuperación. Es decir, bueno, pasaron un proceso, buscamos recuperarnos, buscamos esa tan anhelada palabra bienestar. Lo más importante, en primer lugar, es validar lo que sentimos, concientizar lo que vivimos. Y también saber que recuperación no equivale a normalidad, que es una confusión que vemos hoy en día, que vamos a volver a una normalidad. Pasó un evento y nuestra normalidad cambió. Ahora cuando hablamos de recuperación, hablamos de bienestar psicológico. ¿Qué es el bienestar psicológico? Gestionar nuestras emociones, vivir el proceso e integrar que hubo un evento traumático que cambió nuestra línea de vida. Esto significa, de alguna manera, la no negación, ¿no? Porque cuando estás en un proceso de negación, evitas todo esto y de alguna forma también te puedes disociar de la realidad. Que es una reacción que vimos bastante que sucedió. Las personas quedan en shock o lo que llamamos se disocian de la realidad, es que se desconectan de la realidad. De hecho, una reacción que vimos es la mirada de las mil yardas, Sí. que ocurre después de un evento traumático. La persona se desconecta porque no puede manejar lo que está sucediendo. Allí esa es una señal de alarma porque esa persona no puede gestionar lo que está sintiendo en este momento. Y lo mejor es que podamos recurrir a los primeros auxilios psicológicos. Esto buscando estabilizar a esta persona para que ella luego pueda gestionar sus emociones. Tú sabes que aquí hay un tema muy interesante, Beatriz, y pasa por esa colectividad, ¿no? Por esa camaradería, los vecinos, los primeros, no quiero llamar psicólogos porque obviamente sería intrusismo, ¿no? Por las primeras personas que nos ofrecen primeros auxilios psicológicos son la familia, los amigos, los vecinos. Eso está bien, es normal que además suceda luego de una tragedia. Y es algo que valoramos muchísimo como venezolanos, todos nos apoyamos de cierta forma. Ahora, ¿qué es lo delicado aquí que tú hablas de una situación compleja? Que al ir con estas personas no podemos preguntarles continuamente lo que sucedió, que lo relaten una y otra vez, porque esa persona va a revivir varias veces lo que sucedió y no permite una recuperación psicológica. Entonces, tú hablabas de que los vecinos fueron a apoyar. Bueno, el vínculo es esencial para la sanación. Pero si se va a hacer primeros auxilios psicológicos, la persona necesita tener formación, porque no queremos que esta persona reviva una y otra vez lo que vivió, sino más bien lo que queremos es que ella logre gestionar todos esos sucesos, logre sentir sus emociones. Y si le preguntamos continuamente es difícil. Claro, por más que tengamos la base, ¿no? Y por favor corrígeme, primeros auxilios psicológicos, escuchar con atención, de alguna manera validar su emoción y no juzgar, ¿cierto? Por ahí está lo básico. Sí, esos son más o menos lo básico. También se dan técnicas, si la persona está en shock, la traemos al aquí y a la ahora. Ok. Ahora, ¿dónde es lo delicado de los primeros auxilios psicológicos? Que se suele confundir con que la persona nos relate lo que sucedió. Y más bien, una cosa muy importante es que podemos acompañar hasta en el silencio. Sentarnos al lado de una persona en silencio es acompañar a esa persona. Nuestra presencia está allí al lado de esta persona. No necesitamos hablar, indagar. Más bien, ¿qué necesita esa persona? Que nosotros podamos observar. Esos son los primeros auxilios psicológicos y por eso requiere formación. Porque nuestro primer instinto es que esta persona nos diga qué pasó, qué sucedió, cuéntame, qué estás sintiendo. Y esta persona tiene sus estrategias, que puede ser la evitación. Porque una persona puede evitar hablar de eso para protegerse. Beatriz, hay quizás dos versiones, no sé si son científicas o no, pero hay gente que habla de que mientras más tú cuentas lo que viviste, mientras más drenas, ¿no? Hay mayor sanación. Hay otros que, como tú acabas de decir, mientras más lo cuentas, más revives. También depende incluso de la persona que eso le afecte más o no, el contarlo o el más bien evitarlo. Es que hay una gran diferencia precisamente en esas palabras que usaste. Contar es que la persona quiera narrar lo que sucedió. Qué bueno que hayan personas alrededor que le digan, oye, cuéntamelo cuantas veces necesites, que yo voy a estar aquí. Pero preguntar y inducir a esta persona a narrarlo una y otra vez, ya hace a esa persona revivirlo sin que ella lo esté eligiendo. Es como ir al detalle. Exacto. ¿Y qué pasó cuando estabas en los escombros y había una cabilla por ahí? Ya ahí ya estaríamos incluso abriendo esa herida, desde la psicología hablándolo. En psicología lo llamamos revictimización y puede ocurrir hasta con los niños. Le preguntamos y le preguntamos y le preguntamos, y no solo una persona, porque en sucesos como estos, a veces los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuéntame.
aparecen grupos grandes que desean saber qué sucedió para intentar ayudar. Pero esa persona revive una y otra vez, revive una y otra vez, y no es que está drenando porque no lo está haciendo a su ritmo, que es algo muy importante en todo este proceso. Podemos hablar de pasos de recuperación psicológica, podemos hablar de los escenarios para que esto sea posible, pero la verdad es que cada caso es independiente y cada persona tiene su tiempo. Y una forma grandiosa y espectacular de apoyar a estas personas es que le podamos decir: ve a tu tiempo. No hay un tiempo para que dejes de llorar, no hay un tiempo para que lo dejes de contar, yo te escucho. Esto de los tiempos, Beatriz, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de preguntarte si hay un límite con los tiempos, y sobre todo para volver a esa normalidad, para volver al trabajo, para volver al día a día, a la cotidianidad. ¿Hay tiempos establecidos que son sanos y tiempos establecidos que no son sanos? Bueno, podemos hablarlo de forma general para tener una guía. Una guía nos diría: ya después de 4 semanas esta persona podría comenzar a reintegrarse. Si pasan 3, 6 meses y esta persona sigue reviviendo el evento, no puede dormir, no puede comer bien, es momento de ir a un profesional. Ahora, dentro de esto sí hay que tomar en cuenta a las personas, porque cada una tiene su historia personal. Entonces allí debemos indagar qué está pasando con los tiempos de esta persona. Estos son como para orientarnos, pero siempre lo mejor es no presionar a esta persona. Cuando hablamos de este paso a paso en la ayuda psicológica y social, ¿no? Primero ya dijimos, el primero es el rescatista, el amigo, el vecino, el familiar, al que te le pudiste desahogar. Luego, en teoría, vendría un especialista de la salud mental, un psicólogo. Pero he escuchado mucho que incluso hay personas que han llegado directamente al psiquiatra por la magnitud del suceso. Sí, las que van directamente al psiquiatra es porque necesitan apoyo para dormir. Aquí es necesario dormir, es necesario comer. Allí ya el psiquiatra nos apoya con medicación, mientras esa persona también está con el psicólogo. Ahora, ¿cuáles personas deberían ir al psicólogo? Aquellas personas que tienen problemas de sueño, problemas con la alimentación, aquellas que están procesando un luto muy grande y desean un lugar donde ellas puedan crear este duelo de su forma, crearlo a su manera, a su tiempo. Esas son las personas que van al psicólogo. Incluso verbalizar el momento, ¿no? Lo que está sintiendo, y de alguna manera concientizar que eso les puede estar limitando hoy, no les puede estar haciendo daño. Y como hemos visto por allí en muchos casos, quizás una familia perdió a su hija, pero todavía quedan 2 hijas más. Y es lo que vemos en cualquier familia, ¿no? Y ¿y tus hijas? Porque se murió una y duele muchísimo, pero te quedan 2. ¿Quién vela por esas niñas? ¿Cómo manejar sobre todo esas situaciones que creo que Beatriz, todos hemos visto las historias de familias enteras fallecidas, niños que quedaron huérfanos y madres también que prácticamente lo perdieron todo? Y son historias bastante dolorosas. A mí, por ejemplo, me gustaría compartir algo que hay en la consulta psicológica que a veces pasa desapercibido. Hay algo que nosotros llamamos el vínculo, y el vínculo es esencial para que la consulta psicológica funcione, porque este paciente que llega, nosotros hacemos un vínculo de confianza, de espera, un vínculo también que tiene que ver con emociones, y este vínculo también muchas veces es sanador. En esas familias que, por ejemplo, sobrevivieron 2 hermanas o sobrevivió la mamá y una sola hija, allí tenemos esto para valorarlo, y es el vínculo que ellas 2 pueden crear a través de esto que vivieron. Esto a su tiempo, esto con calma, ellas 2 van a encontrar una manera de reestructurarse. Es decir, que se le hace mucho más difícil a la persona que lo perdió todo. Sin duda alguna, ¿no? Esta persona que lo pierde todo no solo vive un duelo de todos los familiares que fallecen, vive un duelo de la persona misma, porque parte de esa persona se perdió. Claro. Su historia, sus recuerdos estaban en otras personas. Su identidad. Su identidad. ¿No? Entonces ahora esta persona tiene que ir construyendo un camino en el que va a ir armando quién es él después de lo que sucedió. Se va reestructurando, readaptando, y eso es un proceso bastante delicado y no es lineal. Fíjate que no es lineal, podemos hablar de etapas, pero no sabemos qué va a suceder, a qué lado va a ir, qué va a necesitar. Qué difícil, ¿no? Y para eso estamos acá en Palabra Cierta, abocados a la salud mental, a apoyarlos y sobre todo a acompañarlos en este duro proceso. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Ya estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de qué se necesita
para recuperarnos psicológicamente luego de una tragedia. Converso con Beatriz Franco, ella es psicóloga venezolana, especialista en la materia, además también muy asertiva con sus palabras, que creo que son momentos donde tenemos que ser muy minuciosos, tenemos que ser muy detallistas y sobre todo empáticos, ¿no? Porque Beatriz, una tragedia de esta magnitud nuestra generación nunca la había vivido y estamos afrontando algo nuevo que además nos dolió muchísimo. Y tú hacías la analogía de esa persona que tiene a alguien, genera un vínculo, trabajan en equipo, pero esa persona que quedó sola, esa persona que tristemente no solamente perdió a su familia, sino a su casa, a su hogar. ¿Qué pasa con su identidad, sobre todo? Hay allí un proceso de reconstrucción, como tú decías, que no es lineal. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, fíjate que para compartirlo, uno de los pacientes que recurre en esta situación hablaba de que en la actualidad no se siente orientado. Porque ¿qué nos orienta como personas? Nuestros familiares, nuestro rol en la familia, nuestro rol en el trabajo, son cosas que funcionan como orientaciones para el ser humano. Ahora eso ya no se tiene y se comienza un duelo de la persona. Esta persona primero va a transitar todo lo que está viviendo de la forma en la que esa persona lo necesite, con sus reacciones y además con su historia de vida que hay que integrarla. Y desde allí, después que se vive el duelo, es que esa persona puede reconstruir su historia. Además que aquí pudiésemos hablar, Beatriz, de una persona que puede estar afectada de por vida, ¿no? Y te pongo un ejemplo, este hombre que quizás perdió a su esposa y a sus 2 hijos, 3 hijos o un hijo, luego cuando quiera reconstruir su vida y buscarse una pareja, eso que está allí, si no lo trabaja, y aquí hablamos de la importancia de la psicología, ¿no? Eso puede afectarle de por vida, ¿cierto? Cierto, y qué importante que lo menciones, porque fíjate que en psicología no buscamos que esta persona reprima, suprime o olvide lo que vivió, más bien que de alguna forma logre integrarlo. Nosotros tenemos algunas herramientas que utilizamos en el área psicológica para que esto no suceda, pero no buscamos que lo olvide. Y el ser humano tiene algo maravilloso, que lo comentabas tú. Fíjate que hubo una madre que se volvió más o menos famosa en redes, que perdió a su hijo. Ella está en un momento de duelo, pero dentro de ese duelo ya ella comienza a resignificar su historia de pérdida. Y allí es donde el ser humano es maravilloso, que tiene tantas herramientas que él mismo puede comenzar a resignificar todo esto, que va a ser un proceso bastante largo y complejo por todas las emociones, todo lo duro. Como tú decías, primera vez que nuestra generación vive algo de esta magnitud. Pero sí me gustaría resaltar que como humanos tenemos eso, tenemos esa grandiosidad, resignificamos todo lo que nos sucede, tenemos esa capacidad. Y esto de alguna forma tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de movernos, de ser flexibles, de adaptarnos y también de aprender algo, ¿no? De todo esto, Beatriz. Exactamente. Es algo maravilloso como el cerebro puede ser flexible ante grandes situaciones, eventos traumáticos, él logra readaptarse de la forma en la que esa persona necesita. Claro, porque lo hablamos al principio, ¿no? Estos son casos individuales, historias muy personales y que cada una requiere una atención personalizada. Exactamente. Bueno, y un ejemplo de eso es que los primeros días que estaba en los campamentos atendiendo niños, se sorprenderán, a lo mejor la mayoría de las personas pensaba que iba a encontrar niños llorando o asustados, pero era usual y común encontrar niños jugando en los campamentos, tirándose de montañas, jugando a que había un terremoto, jugando a que se escondían, porque los niños tienen esta capacidad de convertir, de procesar lo que vivieron en un juego. Y esa es su forma de procesar las emociones. Asimismo, el adulto tiene sus mismas estrategias que son más personalizadas, pero las tiene también. Ahora, este niño que vivió un terremoto como el que vivimos el 24 de junio, sí puede generarle trauma en el futuro, en el inconsciente igual va a quedar registrado, ¿no? Esto se puede transformar en un trauma en el futuro. No todos los niños. Como te comentaba, hay niños que lo juegan y si lo juegan lo están procesando, por lo tanto es poco probable que se convierta en un trauma. Pero sí hay niños que se quedaron estáticos, que no pudieron hablar. Esos son los niños que necesitan prevención para que no se convierta en un trauma más adelante. Y qué tan importante, Beatriz, hablando de la ayuda psicológica, pero ahora la ayuda de mamá y de papá, qué tan importante es el acompañamiento de papá y mamá, porque finalmente ellos son resultado también de cómo actuamos, de cómo sentimos y cómo nosotros vivimos las emociones. Bueno, más que importante, tú sabes que en uno de los campamentos me encontré a 2 chiquitos, uno de 2 años y uno de 5 años. Y cuando yo me acerco a hablar con la mamá, ellos me abordaron. Pasó esto, hubo un terremoto, salimos de la casa corriendo, pero ahora estamos en el parque jugando. Y
todas las fortalezas de los niños, yo dije, aquí debe haber un padre que está haciendo algo para que esto suceda. Bueno, cuando voy a la madre, comenta que ella estaba asustada, pero que les dijo a los niños que iban a acampar porque estaba temblando, les explicó y le armó un juego. Que no era tan fantástico el juego. El juego era que en la casa tembló, que debían ir a acampar o que podían ir a una plaza y les daba a ellos para elegir, ¿quieren ir a acampar o quieren ir a una plaza? Es decir, los padres son los que le pasan las estrategias a los hijos y eso siempre se va a notar. Wow, y esto es un pensamiento estratégico, ¿no? También parte de la resiliencia y seguramente, Beatriz, de ese esencial venezolano, que estoy seguro que en los últimos años hemos tenido allí la capacidad de convertir conflictos y problemas en momentos nada más. Hemos aprendido. Nos ha tocado, ¿no? Sí. Beatriz, ya para darle aquí un matiz final a todo esto, ¿qué le podemos recomendar a las personas que todavía están allí en casa, que no pueden dormir, personas que se montan en un ascensor temerosos y que además también en ese pensamiento recurrente intrusivo está la probabilidad de otro movimiento telúrico? La primera recomendación es saber que nuestro sistema nervioso nos está cuidando. Esa alerta que sentimos es porque nos está cuidando. Nuestro sistema nervioso está atento a todo. Hipervigilancia, ¿no? Y eso es algo bueno en este momento, es algo bueno. Entonces estamos reaccionando. Verlo como algo que es parte de nosotros. La segunda recomendación es los vínculos. En este momento podemos apoyarnos y podemos apoyar a otra persona. No solo un momento, no solo ir y chao, ya me fui, sino el vínculo. Quedarme con esta persona, ver qué está pasando a través del tiempo, cómo le va, eso es un vínculo emocional y en este momento vale oro. Y lo último que te quiero preguntar, tú como psicóloga, ¿no? Y aquí he tratado de hablar también de la vulnerabilidad. ¿Te afectó esto? Ustedes también, porque la gente creerá que ustedes son superhumanos. Somos inmunes. También, si son inmunes a lo emocional, ¿también se afectan? ¿Lo trabajan para poder ayudar a otros? Fíjate, tú comentabas al principio que era este bienestar. El bienestar es que tú puedas gestionar tus emociones. Eso no las va a ocultar. Como psicólogos sentimos miedo y todos, absolutamente todos, nos incluyo, estamos viviendo un luto porque perdimos la seguridad de la rutina del mañana. Eso es un luto y eso es algo que estamos viviendo en conjunto. Entonces, ¿qué nos enseña la psicología a los psicólogos? Gestionar las emociones. Hay miedo, contárselo a alguien empático, hablarlo, identificar lo que estamos sintiendo. No tenemos un superpoder, lo que tenemos son herramientas que le pasamos a nuestros pacientes. Y que hoy justamente compartimos acá en Palabra Cierta. Beatriz, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte, incluso pedirte ayuda psicológica. Me pueden seguir en mi Instagram, @psicología de urgencia. Bueno, muchísimas gracias y que siga esta bonita labor, vale más ahora que tanta falta nos hacen los venezolanos. Gracias a ti por invitarme. Un gustazo. Señores, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Recuerden que pedir ayuda es vital. La vulnerabilidad habla de reconocer que no podemos con todo. Y en estas circunstancias es lo mejor que podemos hacer. Chao, chao. Dios les bendiga.